Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí y esta vez con novedades climatológicas. El domingo pasado hubo unas lluvias muy fuertes y mostró una vez más lo poco preparados que estamos para el clima que tenemos. Inundaciones, árboles que caen, tráfico que se interrumpe, problemas, ¿verdad? Es decir, ciertamente en el campo ecológico nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Es decir, es un campo que requiere un trabajo permanente. Ni siquiera hemos querido firmar el acuerdo de Escazú, que es algo importante, da derechos a los defensores del medio ambiente. Aquí como que se piensa que solamente el gobierno puede hacer cosas y evidentemente el gobierno sin la participación de la sociedad no puede hacer todo lo que quisiera, ¿verdad? El tema del medio ambiente es un tema de todos y vienen cosas peores. Se nos está diciendo que con el fenómeno del Niño vamos a tener simultáneamente tormentas más fuertes y sequías más prolongadas, en un momento en que la canasta básica está encareciéndose, en el que no parece que haya como una previsión de producción de los productos básicos. Este clima no nos va a ayudar a que la canasta básica baje, al revés. Puede crear subidas que afecten seriamente a la gente en pobreza y también a los vulnerables, personas que están en el límite entre la pobreza y la clase media, digamos. Están ahí en un momento que una enfermedad, un accidente, una pérdida de trabajo los puede devolver a la pobreza. Y también una canasta básica desproporcionada los puede volver a la pobreza. Ciertamente hay que enfrentar el tema del medio ambiente como uno de los temas fundamentales de prevención del desastre, pero también de prevención del empobrecimiento del país. Hay un gráfico que lo pasó un economista amigo, Magaña, en que va poniendo y comparando el presupuesto ejecutado en el 2022 para la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, 8.4 millones, para atención de infraestructura socioeconómica y riesgo, 4 millones, y para el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, 2.38. Es una inversión pequeña comparado con las necesidades que tiene El Salvador. Hay a veces también algunos casos, como el de Hades, que parece que tienen más que ver con la situación de las personas defensoras del medio ambiente que con los delitos del pasado, que evidentemente hay que investigar, pero que hay que personalizar, hay que individualizar, etcétera, y da la impresión que es un atentado, ¿verdad?, contra una comunidad que defiende el medio ambiente, que está en contra de la minería y que ha tenido problemas ya anteriormente en sus luchas contra la minería metálica cuando estaba permitida en el país todavía. Aparte de estos temas medioambientales, es necesario hacer más estudios, mejor prevención, mejorar la vivienda en el país, viviendas de pobre construcción o de mala construcción o construidas en lugares vulnerables y difíciles o complicados, terrenos débiles, susceptibles de deslaves. Evidentemente el mejorar la vivienda es también un desafío grande en el país de cara al medio ambiente, es decir, no construir esas grandes lotificaciones que resecan zonas de reserva acuífera, etc. Pasando a otro tema, sigue siendo sumamente entristecedor, diríamos, la situación de la mujer y los datos que nos da incluso el propio gobierno. El informe de hechos de violencia contra las mujeres del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública nos habla de
3.999 casos de abuso de mujeres, ¿verdad? Los datos identifican a 2.574 agresores, entre conocidos, amigos, vecinos o parientes, hombres. Casi una tercera parte de las agredidas son niñas, entre 10 y 14 años. Otra tercera parte son adolescentes, entre 15 y 19 años. Y el resto, pues, son personas adultas. Evidentemente, el abuso es muy grave en cualquier caso, ¿verdad? Pero abusar de niñas es criminal, ¿verdad? Es decir, eso realmente no podemos consentirlo en el país. Hay que tener no solamente políticas públicas claras de persecución de los delincuentes, sino también campañas de peso cultural, digamos, en el país. Campañas en los buses, campañas municipales también, que las municipalidades se integren en ese tipo de campaña. Es necesario cambiar la cultura machista y crear respeto a la cultura de la igual dignidad humana. Es una tarea larga en la que la lucha viene de decenios de años. En tiempo de la guerra civil había un abuso e incluso a las mujeres que defendían la dignidad de la mujer las acusaban de locas cuando menos, ¿verdad? Es decir, una cultura machista sumamente irracional, subdesarrollada, vamos a decirlo con claridad, ¿verdad? Es decir, subdesarrollo mental, ¿verdad? Cuando hay cultura machista, entonces evidentemente hay que crear una nueva cultura y para eso es importante hacer campañas y que las campañas también de tipo cultural sean participadas no solo por el gobierno, las municipalidades, las instituciones, etcétera, ¿verdad? Es decir, todos conocemos casos en instituciones y en el campo, en la ciudad, en zonas marginales, que son sumamente tristes, ¿verdad? Y hay también en el campo de la economía problemas que tenemos, pues en febrero el costo de la canasta básica fue espectacular, ¿verdad? Es decir, uno de los costos más altos de los últimos años. Estamos con dificultades para ciertamente el salario mínimo, incluso el más alto de los salarios mínimos, porque hay varios. El salario mínimo no cubre la canasta ampliada de algunos meses. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene que comer menos o vestir peor o no tomar medicina, ¿verdad? Es decir, es un problema grave y serio, ¿verdad? Es decir, el vigilar los precios, el tener siempre un trabajo permanente para que por lo menos la gente no pase hambre, es lo mínimo que debemos exigir, ¿verdad? Y estamos con problemas con la canasta básica, incluso pues estamos en un problema de seguridad energética. El país compra directamente el petróleo, ¿verdad? Ya no lo compra en base a refinarlo en una refinería propia, sino lo compra ya refinado, dicen que es más barato, pero eso nos sujeta a unas evoluciones del mercado sumamente duras. Ahora ha subido de nuevo el precio de las gasolinas, eso repercute en la economía del país de nuevo y en los precios, incluidos los precios básicos de la alimentación. De nuevo estamos con problemas en este terreno de la economía. Son problemas, ¿verdad? Es decir, uno no quiere decir que todo sea malo, son problemas que venimos heredando del pasado, pero que no vemos que se estén trabajando adecuadamente para solucionarlos, al menos poner algún tipo de mecanismo que permita suavizar estas evoluciones del mercado internacional, encarecimientos, etcétera, de productos básicos que repercuten dentro de nuestra economía, ¿verdad? Es decir, hay tal vez ligado con esto, es decir, cuando uno ve que no se trabaja adecuadamente el tema de los problemas sociales, económicos, empieza a ver que hay una tendencia, es antigua esta tendencia, ¿verdad? Es decir,
en la guerra la tendencia era igual, ¿verdad? Una tendencia a mentir, ¿verdad? Y a no reconocer la verdad. De modos distintos, pues en la guerra parecía que ya se iba a ganar la guerra de parte del ejército y resulta que no se ganaba nunca, ¿verdad? Que había una especie de empate técnico, ¿verdad? Los gringos apostaban por las guerras de baja intensidad, pensando que con los recursos que los gringos podían aportar, la guerrilla se iba a cansar, pero llegó un momento que decían, parece que no se cansa la guerrilla, y estamos dando dinero y dando dinero para una guerra que produce una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos que están desprestigiando al país, que están desprestigiando a Estados Unidos como financiador de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues empezaron a ver más positivamente la negociación y la paz en el país en vez de continuar con esa especie de esfuerzo de querer ganar una guerra que producía muerte, en definitiva, ¿verdad? Y mentir, porque mentían sistemáticamente. Entonces, esta tendencia a la mentira en política continúa, ¿verdad? Es decir, cuando se dice hemos liberado a 4.000 o más de 4.000 personas de los detenidos en el régimen, y además se dice, bueno, estos los hemos liberado porque los jueces se dieron cuenta de que ellos ayudaban a las maras de un modo obligado. Es decir, aquí no hay nadie inocente, ¿verdad? Es lo que quieren decirnos. No hay nadie inocente, todos han cometido alguna forma de delito, pero como somos buenos, a los obligados les perdonamos. No mientan, es decir, se han equivocado deteniendo gente, ¿verdad? Es decir, esta tradición de la mentira en la política yo creo que es lo que desanima a la gente con respecto a la política. Es decir, si por algo han votado a Nayib era porque decía verdades sobre las políticas anteriores. Pero si ahora el gobierno de Nayib sigue diciendo mentiras, está yuca la cosa, ¿verdad? Es decir, no mentir, ser más transparente es una necesidad en el país. Ojalá esto pues crezca y haya mucha más transparencia en el país, ¿verdad? Aunque a veces podemos dudarlo porque no se quiere que se conozcan las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y han impedido, o han pedido, y en ese sentido impedido, que el Fondo Monetario diga en público las recomendaciones que le da a El Salvador. Si la economía está mal, tenemos derecho a saber si está mal. Y si está bien, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Es decir, no hay problema. Pero claro, cuando se niega la información, algo pasa. Y lo mismo han pasado con otros temas, ¿verdad? Es decir, la Convención de la Corrupción fue ratificada por El Salvador. Bueno, es decir, no estamos cumpliendo parte de la normativa de esa convención que hemos ratificado. Esto también indica una falta de transparencia fuerte, ¿verdad? Es decir, nadie dice nada, ¿verdad? Es decir, bueno, Funde sacó ahora un comunicado, está bien, y un estudio, pero mentir desprestigia al país. Eso tenemos que darnos cuenta. Y a la larga, aunque se nos digan medias verdades, aunque se disimule los errores, al final la verdad se impone. Entonces, confiemos en que la verdad y la transparencia se imponga en el país y que el gobierno participe en ella. Que así sea, ¿verdad? Al filo de la semana.